Nosotros ya llevamos buen tiempito trabajando en este mensaje que se titula Como en los días de Noé, que es una advertencia que el Señor Jesús nos está haciendo para nuestros días. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo dijo que los eventos del tiempo del fin, de los tiempos finales, serán semejantes a los de la época de Noé y en la época de Sodoma y Gomorra. ¿Cómo eran estas condiciones y por qué deberíamos nosotros preocuparnos? Y más que preocuparnos, en ocuparnos en estar haciendo las cosas que el Señor nos envía. Eh, la escritura dice que en Génesis 6:5 dice que la maldad en la época de Noé era de continuo pensar en hacer mal. Pensamiento de los hombres en la época no era de continuo hacer maldad. Génesis 13:13 dice que toda la tierra, los habitantes de la tierra se volvieron violentos. Entonces, eso que se ha venido profetizando y eso que el mismo Señor Jesucristo profetizó, se está cumpliendo. Eh, Vemos que el pensamiento del ser humano ahora es de continuo hacer maldad y se ha multiplicado. Pienso, y por lo que veo y por lo que escucho, y por lo que estamos viviendo, que la maldad es peor que en la época de Noé y en la época de Sodoma y Gomorra. Los hombres cada vez somos más violentos, hay más violencia. Y todo eso se debe, absolutamente todo se debe a que estamos separándonos del Señor Jesús. Cada vez que nos separamos del Señor Jesús, por las personas que están en violencia, que están en agresividad, en la maldad, es porque el Señor Jesús no mora en sus vidas, no mora en sus corazones, porque sus ejercicios diarios están totalmente distanciados del alcance de nuestro Señor Jesús en el sentido de que no quieren obedecer, no quieren arrepentirse, no quieren perdonar y le están dando rienda suelta a el pecado. Uno de los factores grandísimos que también el Señor Jesús nos está mostrando y nos va a mostrar aquí en este mensaje es la apostasía. Cada vez vemos más apostasía, vemos que personas que están en el caminar del Señor eh, se aburren, se cansan, porque les atrae más el mundo, les atrae más las cosas que todo el mundo está haciendo y es fácil no creer o creer a mi manera y nos referimos a Dios como algo pequeño. Yo creo en mi Diosito, pero mi Diosito sabe que yo lo amo, mi Diosito sabe que todas esas expresiones son expresiones de personas que se están apartando del Señor. Así que um, el Señor nos hace ese llamado, esa advertencia de que así como en los tiempos de Noé, que la gente seguía pecando y que sus pensamientos eran solamente hacer el mal y que la humanidad se volvió violenta y la gente pensó que eso era una forma de vida normal, que forma parte del ser humano. Entonces dice la escritura en Lucas, estábamos leyendo hace 8 días en Lucas 17, en Marcos, en varios evangelios hablan de esto, eh, de que ese regreso, que en la época cercana del regreso hacia la tierra nuevamente de nuestro Señor Jesucristo, Él afirma que como en los días de Noé, así también
también será en los días del Hijo del Hombre. O sea, así será también cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Dice el Señor Jesús que la gente, cuando vino el diluvio, antes del diluvio la gente estaba comiendo, estaba bebiendo, se estaban casando, se daban en casamiento, se estaban construyendo edificios, puentes, casas, etcétera, etcétera. Eso no es pecado. El estar trabajando, el estar construyendo, el casarme con una mujer que el Señor me ha dado para casarme, no es pecado. Lo que quiere dar a entender el Señor es que la gente estaba viviendo normalmente, como si nada hubiese o si nada viniese para mí. La gente estaba advertida, esta gente, así como nosotros estamos advertidos, aún las mismas, por primera vez en la época de los discípulos de Jesús, ellos ya estaban advertidos desde antes que el Señor por segunda vez. Esa era la primera vez que Él venía porque Él prometió que Él iba a ser el Cristo, o sea, el Mesías. ¿Por qué digo esto? Porque en Isaías capítulo 66, vamos a Isaías capítulo 66, por favor. Ahorita hay una cantidad de pastores muy populares, muy famosos, que tienen multitudes de 60,000, 70,000 personas, pero se han convertido en esas personas que hablan de eh, conferencias para la vida, consejería para la vida, para los negocios, pero se olvidan de la escritura. Cuando yo estuve 40 años en esta religión tradicional para los latinoamericanos que se llamaban los católicos o se llaman, yo decía hacerlo y peleaba porque yo decía yo soy católico, apostólico y romano, pero jamás, jamás nos hacían abrir las escrituras, jamás nos llevaban a leer las escrituras. Y así he visto mucho predicador, habla y habla y habla y, y la gente solo escuche a ese hombre, pero de una cita nombra dos citas y el resto son cosas que no advierten a la gente para estar velando por su vida eterna. Entonces, y es una manera de estar en lo que el Señor acaba de decir, que en los días cuando Él vuelva, la gente va a estar ocupada en todas esas cosas, ocupada en cómo construir, cómo me va bien. Por eso esas prédicas de la prosperidad y la gente le encanta que les hablen de esas cosas porque es lo que le agrada. Y el Señor dice que eso nos va a distraer de lo verdadero. Después, cuando vino el diluvio, la gente estaba en casamientos, en fiestas, en proyectos, en trabajos, ocupados, como estamos hoy muchas personas. Hay muchas personas que a veces dejan de congregarse o sacar este ratico online porque hay cosas que hacer, tengo que trabajar, tengo este trabajo, tengo este proyecto, tengo esta entrevista. Y normalmente cuando una persona me habla que va para una entrevista, para un trabajo, yo le digo, sea siempre claro con las personas que lo va a contratar. Que si usted puede hacer una petición, que si le pueden guardar las 2 horitas del sábado, usted trabaja todo lo que quiere en otro tiempo, pero que esas 2 horitas sean para el Señor, que usted lo necesita. Y, y la mayoría por temor a perder el trabajo no dicen nada. Entonces, y es ahí cuando nos empezamos a oxidar, cuando empieza la apostasía, que la apostasía es, se pierde el amor por las cosas del Señor. Apostatar es dejar de creer en lo que yo creía antes. O sea, en este momento, creer en mi Señor Jesús y apartarme después y volver al pecado. Eso es apostatar. Y precisamente por estar en todas esas distracciones,
es que podemos caer gravemente en ese error. Entonces les decía a ustedes que el Señor Jesús, ya los discípulos de Jesús conocían las Escrituras. El Señor Jesús mismo le ha enseñado, les enseñaba llevaba 3 años con ellos. El profeta Juan el Bautista vino a arreglar, a preparar el camino, hablándole a la gente sobre el arrepentimiento. Y tanto él como todos los que conocían la escritura conocían esta cita. Vamos a leerla. Isaías 66:15. Porque he aquí que el Señor vendrá con fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Porque el Señor juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y a los muertos del Señor serán, y los muertos del Señor serán multiplicados. Entonces, nótese que aquí ya la escritura me estaba hablando sobre esos tiempos. Eso no es de ahora, eso viene desde hace rato que el Señor nos está diciendo que Él va a volver. Y todos los elementos van a arder, absolutamente, porque vendrán cielos nuevos y tierra nueva. Así que ya los discípulos de Jesús conocían eh, la segunda venida de Él. Y sin embargo, Él les hablaba de eso. Es más, los fariseos y toda esta gente de la ley, todos los judíos, conocen esta escritura. Y sabe que el Mesías iba a venir y que pues se iba y que volvía por segunda vez ya a llevarse a su iglesia. Y con todas estas cosas proféticas. De hecho, lo podemos notar, y usted tiene que tener bien claro que el Señor Jesucristo va a venir. Y esta prédica tiene que ver muchísimo con la venida del Señor Jesucristo. Es nuestra esperanza, es nuestra fe, es nuestro soporte. Es por lo que nosotros estamos aquí hoy, porque tenemos fe y creemos que el Señor Jesucristo va a volver por usted y por mí. Si no, estaríamos perdiendo el tiempo. Esa es nuestra gran esperanza. Tan así que vuelvo y les digo, estamos hablando hace ya 2000 años largos, donde el Señor Jesucristo estaba frente a los discípulos y ellos ya sabían que el Señor iba a volver. Y cuando viniese, Él ya desde antes de que Él viniera por primera vez, 1500 años antes de que Él viniera, ya está escrito que por segunda vez Él iba a volver, sin haber venido la primera vez, ¿sí me hago entender? Porque la Escritura dice que para el Señor Jesús 1000 años es como un día y un día como 1000 años, ¿cierto? Entonces, quiero darle otra cita que, que me muestra que todos los que eran discipulados en el Señor Jesús sabían eh, de la resurrección de los muertos cuando Cristo viniese. Aquí hay un punto clave. Juan, en el libro de Juan, capítulo 11, versículo 24, lo buscan por favor, Juan 11:24. Aquí nos vamos a dar cuenta de que hace 2000 años, cuando el Señor Jesús estaba presente, ya la gente sabía que Él iba a volver. O sea que no es algo de la noche a la mañana. Vea todo el tiempo que el Señor se ha esperado y sigue esperando, porque Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. No hay excusa, más de cuántas generaciones, cuántos siglos, imagínense, más de 2000 años, que ya se sabía esto. Isaías fue escrito mucho antes de que el Señor se hiciese carne y viniese aquí a salvarnos. Muchísimo antes, y ya estaba hablando de que todo, que el Señor iba a venir con fuego para
destruir y juzgará la tierra con fuego y espada. Espada significa con su palabra. La espada del creyente del Señor Jesús es esta es la espada, la palabra, que penetra hasta lo más profundo de nuestros tuétanos y divide en dos, dice la Escritura. Su palabra es la que nos penetra. Entonces aquí en el libro de Juan también me va a mostrar que sí era cierto que, que las personas y los discípulos de Jesús conocían ya y hablaban ya y habían oído del mismísimo Creador sobre la segunda venida de Él y qué iba a acontecer en esa venida. Entonces mire aquí en el libro de Juan capítulo 11 versículo 24 está Marta, hermana de María, hermana de Lázaro. Eran muy amigos de Jesús. Resulta que Lázaro había muerto. Entonces Jesús vino como a los 3 días a la casa de ellos y estaba llorando Marta y estaba llorando María y se le acerca, dice la escritura, que Marta y María le dijeron, Señor, si tú hubieses estado aquí, Lázaro no hubiese muerto, porque ellas sabían que Él era el Cristo, el Todopoderoso, que tenía poder. Entonces, el Señor Jesucristo le dijo a Marta que, que Él iba a resucitar, que no llorara, que Él iba a resucitar. Entonces, mire lo que le contestó Marta al Señor Jesús. Juan 11:24. ¿Quién me lo puede leer, por favor? Yo, pastor. Por favor, mi hermana Viviana. Dice, Marta le contestó, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Amén. ¿Sí se da cuenta? Marta ya tenía en su mente, en su corazón, en su interior como creyente, de que el Señor iba a volver que iba a volver en el día final, o sea, en el día postrero, en algunas traducciones dice en el día postrero. El día postrero significa el último día. ¿Está claro? Día postrero o tiempos postreros significa tiempos finales, pero día postrero significa el último día, el día final, cuando el Señor viene a destruir todo esto. Entonces, nótese que aquí Marta le respondió al Señor Jesús, gracias, Vivianita. Le contestó, sí, Señor, yo sé que mi hermano Lázaro va a resucitar en la resurrección en el día final. Y el Señor le estaba diciendo que él lo iba a resucitar, que a pesar que llevaba 3 días muertos, que hacía 3 días lo habían enterrado, él con su voz de poder, con esa misma voz de mando, cuando venga, vamos a oír su voz de mando, así con esa misma voz que el verbo, ese verbo que se hizo carne, esa misma voz que en Génesis dijo, hágase la luna, hágase el sol, que empezó a crear todo con su voz, con su boca, esa misma voz que creó la vida, creó nueva vida para ese muerto, nuevos tejidos, nuevos órganos, al decirle, Lázaro, levántate y camina. Solamente un Dios, el que ha creado su vida y la mía, tiene la potestad de hacer eso. Y se levantó Lázaro, llevaba 3 días, ya de día, dice la escritura que de día, estaba con gusanos, ya estaba descompuesto, perdido totalmente para un ser humano, pero para el Señor no hay nada imposible. Él nos creó de la tierra. Él creó los ojos de un ciego de nacimiento con tierra, escupió y le hizo barro, greda y se lo puso en los ojos y le creó unos ojos nuevos. Hizo un milagro creativo porque Él es el creador. Y le dijo, Lázaro, levántate y camina. Entonces Él le estaba diciendo a Marta que él iba a resucitar y lo resucitó. Pero Marta le contestó eso. Yo sé que él va a resucitar en la resurrección en el día final, porque ella tenía fe en que Cristo iba a volver y que iban a resucitar
todos aquellos que confían en el Señor Jesús, que lo obedecen, que, que siguen sus mandamientos. Y por eso quería leerles esta cita, para que ustedes se dieran cuenta de que esa venida del Señor Jesús ya está escrita hace tiempo. Lo digo porque hay personas que dudan que el Señor Jesús va a volver, porque mucha gente se ha burlado, y en la misma escritura también nos lo profetizó, que muchos se van a burlar de eso, van a hacer chistes, van a hacer herejías de eso, de que el Señor no es mentira, que no va a venir, porque lleva bastante tiempo. Llevamos mucho tiempo escuchando que el Señor va a venir. Mi abuelo se murió de 95 años, dicen unos, y mi abuelo también decía que Cristo iba a venir y nunca vino ya, 95 años, y yo ya voy a cumplir 100 o voy a cumplir 80 y no ha venido y empezamos a hacer burla. Pero la escritura misma me enseñó y me enseña que el Señor está, está retardando su tiempo para que muchos procedamos para el arrepentimiento. Porque si ustedes vieron Mateo 24, para perdición se nombra la palabra mucho como 10 veces. Y muchos tropezarán, y muchos serán engañados, y muchos, y así, para perdición. Pero el Señor quiere que sean más los que se salven. Por eso dice que Él tarda su promesa, porque sí, sino porque está esperando que nosotros procedamos al arrepentimiento. Y aún así, a lo mismo sucedió con Noé. Él esperó que procediera. Y ya no hubo chance. Los ángeles y sacaron a Lot, ya no hubo más tiempo. Cayó fuego y azufre. Lo mismo va a pasar, mi amada hermana y mi amado hermano. Lo mismo va a pasar. Dice que el Señor lo vamos a ver, su llegada va a ser como en un abrir y cerrar de ojos, como cuando usted parpadea y ya no hubo tiempo de nada. Mi hermano, ya no hubo tiempo de nada. No hubo tiempo de nada. Entonces es cuando ya el Señor automáticamente levanta a los que murieron con Él. O sea, los que murieron creyéndole, obedeciéndole, apartándose para Él. Y los que hayamos quedado vivos, Él nos va a levantar. Y todos juntos nos va a dar un cuerpo glorificado, nos va a dar un cuerpo incorruptible, porque este cuerpo está muy corrupto, muy sucio, muy podrido de pecado. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, notemos que ese acontecimiento es tan real como usted que está respirando hoy. Es tan real. Eh, Vamos a Deuteronomio 30, porque surgen preguntas. Me pregunta una persona, bueno, y entonces, ¿cómo hacemos cómo hacen esas personas que viven por allá aisladas por siglos, de personas que viven en la selva por allá en lugares que nunca ha entrado la civilización, que nadie los ha visto, nadie los conoce, gente que vive por allá en la grandeza de esta tierra, en la espesura de esas montañas y de esa selva tan gigante que tenemos en el mundo? Hay seres humanos creados por el Señor Jesús que no han oído hablar de Jesús. Hay gente que nunca ha oído hablar de Jesús. Eh, la escritura me enseña que el Señor nos puso la ley en nuestro corazón. Quiere decir que nosotros sabemos discernir entre el bien y el mal. Él puso el mal y el bien en nuestro corazón para que entendamos juicio. Entonces, ya cada ser humano por nacimiento tiene en su ser el conocimiento
natural del bien y del mal. Entonces, de acuerdo a ese conocimiento, te van o los van a juzgar. O sea, se hizo bien o se hizo mal. Nosotros, además de tener lo mismo que tienen ellos, tenemos un punto a favor o en contra, y es que tenemos el conocimiento de la Escritura. Creemos en el Señor Jesús. Mucha gente ha oído que Jesús vino. Nadie ha querido ahondar en eso. Así por ahí hablan de que vino un tal Jesús. Hay una religión dice que, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen indicios ya de que el Señor existe o existió. Pero sobre todo aquellos que se le ha predicado, la palabra es la que los va a juzgar. ¿Sí me estoy haciendo entender? Pese aún más todavía para todos los que conocemos del Señor Jesús, que el Señor en sus escrituras, toda esa gente, cuando Él vino hace 2000 años, se hizo carne, el Dios todopoderoso, el Dios invisible se hizo visible, se dejó ver, se hizo aparente, o sea, se manifestó a la humanidad en carne. Su nombre es Jesús, ¿verdad? Él, todas esas personas que Él había prometido en las escrituras que iba a venir, conocían esto, porque este libro es el Pentateuco, este libro es la Torá, este libro era el que el Señor habla de las escrituras. Y es que en Deuteronomio 30, la gente ya está advertida, la gente ya está advertida, todos estamos advertidos. Y es muy importante que prestemos atención a este mensaje como en los días de Noé. Por eso se llama advertencias para nuestros días de parte del Señor Jesús. Hoy les decía al comienzo de esta predicación que Jesucristo dijo que los eventos de los tiempos del fin van a ser semejantes a las épocas de Noé y de Sodoma y Gomorra. Y ya ustedes saben cómo era que vivía esa gente, solo haciendo el mal y se volvieron malvados, se volvieron violentos todos los habitantes. A pesar que critica, tenemos este conocimiento, este mandamiento del Señor Jesús, la maldad y la violencia hoy día están peor que en las épocas de Noé. Peor, peor. Sino que ustedes no lo ven porque nosotros estamos como en una burbujita, en un grupo muy, pero cada vez se está permeando más toda esa información de toda esa maldad que están manejando las élites de poder, cambiando la palabra del Señor, llamándole a lo malo bueno y a lo bueno malo, y la gente haciendo caso, cada cual por lo suyo. La gente ya no se inmuta al dolor de los demás. El egoísmo está a tope, aún sabiendo que el Señor ya nos dio una orden. La vamos a leer para que hoy usted y yo no tengamos excusa, que el Señor ya nos dio una orden para que nosotros vivamos. Deuteronomio 30:15, desde el 14. Vamos a leerlo desde el 14. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplamos. Yo no digo ahí la cumplas, sino que también entro ahí la cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. 15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. ¿Sí? El Señor nos puso delante la vida y el bien, nos pone la muerte y el mal. Porque yo te mando, ojo, ponga en su corazón y en su mente.
El Señor está diciendo, yo te mando, te está dando una orden. No te está preguntando si tú quieres o qué piensas. No, yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios. Es una orden. Que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y el Señor tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entraste para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar a posesión de ella. Vea, esto, esto ya se cumplió para unas personas y muchas personas antes de nosotros. Y esto se va a cumplir para muchas personas que no estén obedeciendo al Señor. Me explico. Acá el Señor le dijo, está hablando del pueblo de Israel y en este instante nos está hablando hoy a nosotros. Al pueblo de Israel estaba diciendo, mira que yo te mando que ames al Señor tu Dios y que andes en tus caminos, que guardes sus mandamientos, ¿cierto? Sus estatutos, su decreto para que vivas y seas multiplicado. Pues resulta que esto también lo sabían los hebreos, que fueron sacados de esclavitud, de 430 años de esclavitud por los egipcios, y que esa tarea se la dio el Señor a Moisés para que los guiara hacia la tierra prometida. Le dio las leyes, les mandó unas tablas, y ellos empezaron siempre con la tendencia de adorar otros dioses, de desobedecer, y en ese caminar, mire que Egipto, de Egipto a Israel es cerquita, eso es cerquita, eso está bien cerquita, ¿sí? Entonces, eh, en unos días, 11 días, habían podido llegar desde ese punto a pie, pero se demoraron 40 años en el desierto deambulando. ¿Sabe por qué? No hacían sino renegar contra el Señor Jesús. 10 veces lo tentaron, murmuraron contra el Señor. Moisés no duró 40 días allá arriba hablando con él, y cuando bajó Moisés, ya no, Aarón y todo el mundo estaba adorando un becerro como si fuera el Dios Todopoderoso. Después de que el Señor le había abierto el mar para que cruzaran y salvaguardar sus vidas porque los egipcios venían a aplastarlos. Y les abrió el mar para que no se ahogaran ni pasaran, y pasaron en seco. Les botaba comida, les enviaba comida desde el cielo, le hacía salir de las rocas agua, y renegaban y renegaban. La escritura dice que sus zapatos nunca se dañaron y sus ropas nunca se envejecieron. Y ese es como una especie también de un pequeño diluvio, como una pequeña destrucción de Sodoma y Gomorra, porque esa nación, todos murieron en el desierto en esos 40 años. De todos esos que salieron, solo entraron a la tierra prometida dos. Dos, Caleb y Josué. Y todos los hijos que nacieron en el desierto de todas estas personas fueron los que entraron a la tierra prometida. Pero todos los que salieron, ninguno entró. Todos murieron por desobediencia. El Señor ya les había dicho, mira que yo te mando, mira, yo te pongo delante de ti la vida y el bien. Y la vida es Él. Por eso el Señor Jesucristo dice, yo soy la vida, yo soy la resurrección, yo soy el pan de vida, el que coma de mí no tendrá hambre. Yo soy el agua viva, quien
tome de mí jamás tendrá sed. Todo eso es espiritual. El Señor le está diciendo que si caminamos con Él, hoy nos está diciendo a nosotros, que si caminamos con Él, que todos nuestros pensamientos van dirigidos a Él, por Él y para Él, que dependamos de Él, nos va a ir mejor. Obviamente vamos a tener pruebas, porque la Escritura también nos lo dice, que es necesario que para que entremos en los reinos de los cielos pasemos por tribulaciones. Pero el Señor dice que el que venciere, el que persevere, ese heredará la vida eterna. Entonces aquí, toda esta gente. Seguimos. 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os es puesto delante la vida y la muerte. O sea, el Señor te está diciendo, te estoy colocando yo al frente y sin mí, porque estar con el Señor es vida, estar sin el Señor es muerte. Él está diciendo, pongo a la tierra y a los cielos llamo como testigos de que a ustedes también y a mí, el Señor ya nos mostró que Él es la vida, que separados de Él no podemos hacer absolutamente nada. Y también nos pone la muerte, o sea, que si no estamos con Él estamos muertos. Dice, la bendición y la maldición. Estar con el Señor es bendición, estar sin el Señor es maldición. Miren lo que dice aquí el Señor. Creo que miren bien la palabra que sigue. Dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. O sea, escógeme a mí, porque el Señor Jesús dijo, yo soy la vida. El Señor está diciendo, escoge pues, escójame a mí. El Señor te está preguntando, ¿te gustaría escogerme? O si tú no quieres, pues decide tú. No, nosotros no tenemos libre albedrío. Aquí la escritura me está mostrando cuando me dice él, yo te mando que ames al Señor. O sea, que ames la vida. Y aquí te está diciendo, voy a poner por testigo que te estoy diciendo, te estoy dando una orden, que me escojas la vida, que me escojas a mí para que vivas. Que no hay otra salida en este mundo sino Él. Y la gente desobedece, que es diferente. No es que escogieron no hacer caso, no, desobedecieron. Totalmente diferente, porque ya tenemos el conocimiento del bien y el mal. Y es terquedad, orgullo, vanidad, ignorancia, desobediencia, rebeldía. ¿Sí? Y a la gente le llama eso libre albedrío. No, libre albedrío no existe. Porque si el libre albedrío existiese, Dios no sería soberano. El Señor Jesucristo no sería el Todopoderoso. Porque entonces se le escaparían todas las cosas de su poder. No, Él nos dio, ya eligió por nosotros. Escoja vivir. Punto. 20. Amando al Señor tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es la vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró el Señor a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Mire hacia dónde vamos. Vamos a que la segunda venida del Señor Jesucristo viene con toda esta advertencia. Ya trae todo este paquete en el cual me está ayudando a mí a darme un norte a seguir, para dónde me debo dirigir. El Señor ya me está mostrando los derroteros, todo lo que debo hacer para alcanzar la vida eterna, para que cuando Él vuelva, yo no reciba ese castigo por no estar haciendo lo que el Señor nos mandó a que estuviéramos haciendo. Porque Él quiere que tú y yo procedamos al arrepentimiento, que tú y yo procedamos a perdonar, a amar,
a caminar como Él anduvo, a obedecer sus estatutos, sus decretos, sus mandamientos, para que vivamos. Porque Él dice que Él va a venir como ladrón en la noche. Dice la Escritura que Él va a venir como ladrón en la noche, que nadie lo espera. Es es un símil o comparación. El Señor no es ningún ladrón, sino que nos está dando un símil y comparación para que nosotros entendamos cómo va a ser su venida. Cuando usted está durmiendo, usted está tranquilo, pero cuando alguien decidió entrar a su casa a robar, usted no sabe los planes, usted no sabe a qué horas, usted no sabe nada de eso, usted está durmiendo tranquilo y está confiado que ningún ladrón va a venir. Pero cuando el ladrón ya se metió a su casa, cuando ya usted abra sus ojos por un ruido, porque lo sintió alguien en la casa, cuando usted abra los ojos, ya está dentro de la casa, usted ya no puede hacer nada, porque usted estaba indefenso, estaba sin prepararse. Eso es lo que quiere decir el Señor, porque así les llegó a muchos allá en los tiempos de Noé y en los tiempos de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque estaban bailando, porque estaban en rumba, estaban programando el año entrante, me voy de vacaciones, esto y esto, voy a construir, voy a ahorrar para mi casita, para mi carrito, para la finca, y trabaje y hágale, y nada prestándole atención a las cosas del Señor, no formándose espiritualmente, no quitando de su vida lo que al Señor no le agrada. Y llegaron y ¡pum! El Señor llegó, cerró la puerta en el arca y se ahogaron todos. Mismo en Sodoma y Gomorra, cuando empezó a caer fuego y azufre, dice la escritura que eso se veía como, salía humo así como fuera un horno. No hubo tiempo de nada. Cuando el Señor Jesucristo dice que Él va a venir como ladrón en la noche, cuando nadie lo espera, ¿a quién le va a llegar como ladrón a la noche? ¿A usted y a mí? No. Es imposible que a usted y a mí nos llegue como ladrón en la noche. ¿Sabe por qué no nos va a llegar a nosotros como ladrón en la noche? Porque nosotros estamos preparándonos para su venida. Porque hoy estamos reunidos en torno a Él, escuchando sus mensajes. Porque a partir de ahora y en adelante, hasta que el Señor me llame a su presencia, si Él no ha venido antes, tengo que estar alineado con Él, obedeciendo, amando al prójimo, amando a mi enemigo, ayudando a todo el que pueda, arrepintiéndome de las cosas malas que hago y no hacerlas más, perdonando al que me agravia mi vida, compartiendo de lo poquito o lo mucho que tenga. Eso es que el Señor no nos va a coger como ladrón en la noche. Porque estamos en el grupo que dice que vigilemos, que estemos vigilantes. ¿Qué hace un vigilante? Se para y está despierto mientras usted duerme para cuidar que no entre el ladrón. Si ese vigilante llega a quedar dormido, pues se le entró el ladrón. Así nos llama el Señor a nosotros, que debemos estar vigilantes para su segunda venida, que ya tenemos que estar observando qué es lo que está sucediendo alrededor nuestro. Y todo lo que está aconteciendo alrededor nuestro es señal de que el Señor Jesucristo está muy próximo. Está muy próximo. Entonces, Él es tan hermoso que por medio de todas esas señales nos estamos dando cuenta de que el Señor va a venir. Mire que leímos hace unas prédicas atrás de que hablaba de los hombres, cómo iban a ser los hombres en los tiempos finales. Y hablan de hombres que son eh, perversos, que hay violencia, que no hay moral, que no hay valores, que las cosas del Señor no tienen valor para nadie. Y nosotros ya estamos viendo eso. Hay comezón, dice la escritura, que cuando
va a haber, cuando en los últimos días va a haber comezón de oír el mensaje del Señor, o sea, la gente le va a fastidiar. Y he visto gente que uno habla del Señor y lo miran a uno como con asco, con rabia, con odio. Eso se llama comezón de oír. Y cuando tú estás viendo que alrededor tuyo ya hay mucha gente así, es porque el Señor está próximo. Entiéndalo, entiéndalo. Porque estamos viendo una sociedad perversa que se está rehusando a arrepentirse. Lo mismo que en la época de Noé y en la época de Sodoma. Se rehusaban a arrepentirse. Soberbios, ¿cierto? Dice el apóstol Pablo dijo que antes del regreso del Señor Jesucristo, el mundo viviría tiempos peligrosos, ¿sí? Con gente buscadora de placeres, materialismo, inmoralidad, violencia, pereza, rechazo a las cosas de Dios. Eso ya el apóstol Pablo, el Señor le puso en el corazón al apóstol Pablo poner eso en las escrituras. Vamos a ver ahora en el libro 2 de Timoteo. Vean cuánta inmoralidad hay hoy día. Hay una inmoralidad eh, terrible. Les compartí a ustedes que cuando estuve en Barcelona, tenaz que el ambiente de toda una ciudad tan gigante como Barcelona, su ambiente huela a marihuana, huele a marihuana por todo lado. Esa inmoralidad, el vicio, el degenere. Y es normal ya, tenían una playa nudista por allá donde la gente quita la ropa, hombres y mujeres, andan como quieren, según ellos, libertad, que confunden libertad con libertinaje, se pierde el pudor, porque a eso le llaman gente progresista, gente que es cultura, que han avanzado, que son open mind. Si fueran open mind, le temerían al Señor Jesucristo. Y fuimos a una playa que se supone que era una playa pública donde no es de nudistas. No, ya la gente delante de nosotros, tipos todos desnudas, viejas, mujeres desnudas, ahí ya en el centro de la ciudad, en las playas. ¿Por qué? Porque ya se está mostrando la inmoralidad, el materialismo, la gente se mata por... Vemos cuando las personas mueren, sus familiares se vuelven aves de rapiña, para quitarle lo poquito que le quedó, se pelean con los hermanos por un pedazo de carro, por un pedazo de tierra, por un reloj, por lo que sea, se matan, se dividen, se distancian por cosas materiales, porque el materialismo los está gobernando. Todas esas son señales de que el Señor está próximo. Y son señales de que el Señor Jesucristo no mora en esas vidas. Violencia. Ya los que mi hermano que vivía allá en Cali, yo alcancé a ver la noticia de una niña que salió a comprar un champú hace la semana pasada. Una niña de 12 años en Cali salió, la mamá la mandó a comprar un champú y no volvió. Y ya apareció descuartizada en bolsas, por ahí regada en bolsas, porque los señores de la tienda y su esposa quizás la violaron, la mataron, después la mataron y la cortaron en pedazos como para desaparecerla y salirse de eso. El punto de aquí es, pobre gente de la tienda, porque no tiene a Cristo en el corazón y no somos quien para juzgarlos, solo el Señor Jesús los va a juzgar. Pero es fuerte también sentir esa niña, su mamá, sus familiares, esa bebé.
Mire lo violento que se está volviendo la tierra. Entonces debemos orar también por esas personas que están en violencia para que el Señor tenga misericordia. Porque a veces nos damos cuenta que a veces esas cosas son pruebas para nosotros como amantes y seguidores del Señor Jesús. El único que tiene el poder de juzgar a esas personas que descuartizaron a esa niña es el Señor. A nosotros nos resta no llenarnos de odio, ni de juicio, ni prejuicios, sino decir, Señor, perdónalo, Señor, ten misericordia. Pero todo eso es violencia. Violencia, la que alcanzamos a ver. Pero ¿cuántas noticias de esas están en el mundo que nunca nos enteramos? Jamás. Hoy, ¿cuántas personas están siendo mutiladas por la violencia del hombre? ¿Cuántos niños, cuántas niñas, cuántos adultos, cuántas personas, cuántos seres humanos están siendo maltratados, violados, masacrados por la violencia del ser humano? Una pereza. Bien lo dijo el apóstol Pablo, dijo que antes de que regresara Cristo, el mundo está padeciendo esto. Pereza. A nuestros jóvenes es una pereza para todo, pero una pereza, Dios mío. Eh, Les decía a ustedes ver el rechazo hacia las cosas de Dios. ¿Cuántas cosas no están rechazando las personas? Vamos a 2 de Timoteo 3, carácter de los hombres en los postreros días. Mire lo que habla el Señor Jesús aquí. El carácter de los hombres en los postreros días. ¿Qué significa postreros? ¿Quién me dice? ¿Quién me puede ayudar? ¿Qué significa En los postreros? últimos, Gracias, se grita. En los últimos días. Aquí la escritura nos va a decir, entendamos que cuando el Señor habla del carácter de los hombres en los últimos días, nos está dando una señal, nos está diciendo, mire, si ustedes están viendo los hombres que se están comportando de esta manera, es porque ya estamos en los últimos días. O sea, ya estoy próximo a llegar y yo voy a llegar el último día. No va a haber otro día después del último. El día final. Los días finales son todas esas señales que el Señor nos está dando, mostrando para que nos preparemos, todos estemos más vigilantes a su último día, la llegada de Él. Entonces, por favor, si estamos leyendo esto y estamos leyendo esto y el Señor nos está mostrando que esas personas están comportando como dice la Escritura, significa que ya estamos en los últimos días. Mire, 2 de Timoteo 3 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Siempre han habido tiempos peligrosos, pero hoy día hay más tiempos peligrosos, mucho más que antes. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Una cantidad de gente diciendo blasfemias. Les decía el año pasado, la prédica pasada, de las blasfemias del que se llama presidente de nuestro país, el presidente de Venezuela y muchos presidentes hablando blasfemias de que el Señor Jesucristo es palestino. Blasfemias. Desobedientes a los padres, los muchachos desobedientes a sus padres, la gente, ingratos, ingratitud con los papás, con sus maestros. Hay gente que ya, el profesor le pagaban para eso, pero uno debe ser grato, llamar a ese profesor que un día me ayudó, ver cómo está, ese vecino, esa vecina, que un día, ese tío, esa tía, ese primo, esa persona que un día me ayudó, ser grato, estar pendiente. No, nos volvimos unos ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno,
traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, y que tendrán apariencia de piedad, que no rompen un plato, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, dice el Señor, porque de estos son los que se meten en las casas y se llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo, nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, repróbados en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todo, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, o sea, la doctrina del Señor Jesús, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que le sobrevivieron a aquel apóstol Pablo en Antioquía, en Ícono, en Listra, persecuciones que él sufrió y que todas el Señor Jesucristo lo libró, dice ahí la Escritura. Notemos que cuando venga el Señor Jesús, vea la característica de los hombres que vamos a conocer. Cuando hablo hombre, hablamos del género humano, hombres y mujeres. Así vamos a estar perversos, todas esas personas, y cuando veamos eso es porque el Señor Jesucristo ya está próximo. Segunda de Pedro 3:1-18. Mire lo que dice la Escritura. El día del Señor vendrá. O sea, el Señor va a volver. Tiene que ser la esencia de su fe, la base de su fe. Porque si usted no cree que Cristo vino, se fue y va a volver por usted, su fe está muerta, está perdiendo el tiempo, está en el lugar equivocado. Aquí se está porque estamos convencidos de que el Señor Jesucristo va a volver. Y debemos estar preparados, obedeciéndolo. Ya nos dijo a nosotros que escogiéramos, que lo amemos a Él, sigamos sus estatutos, porque escogiéndolo a Él vamos a vivir. Pero hay requisitos. Hay que apartarme del mal, hay que buscar la santidad, tengo que arrepentirme de mi pecado, tengo que perdonar cuando pecan contra mí. Segunda de Pedro 3:1 dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Aquí el apóstol Pedro está diciendo que otra vez por segunda vez nos dice, nos está aconsejando, nos está enseñando, ¿sí? Para que nosotros, habla de que nuestro entendimiento esté limpio, esté claro de que estamos entendiendo el mensaje. 2, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. ¿Sí ve? ¿Cuáles fueron las palabras que escuchamos de ese santo profeta, en este caso Isaías? Claro, claramente que debemos amar a nuestro Señor. Todos los que están aquí han oído muchas palabras que están escritas en los profetas. Sí estamos. Moisés también era un profeta. Él escribió 5 libros y todos los profetas han escrito para nosotros. Por eso dice aquí que para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. O sea, no hay excusa. No tenemos excusa para seguir pecando.
sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. Y ahora es fácil ver gente que dice ser seguidor del Señor Jesús en los tales podcasts ahí haciendo chistes de mal gusto con las escrituras y son de la congregación tal y son de la alabanza de no sé dónde y entonces les parece muy chistoso, muy gracioso hacer chistes con las cosas del Señor. Son burladores, burladores que dicen, se burlan del Señor, nunca va a venir. Tres, sabiendo primero esto que en los postreros días, o sea, en los tiempos finales, vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Sí? Que ya mi abuelo murió hace como 100 años, a él también le dijeron que el Señor iba a venir y nunca vino. Es eso lo que está diciendo aquí el apóstol. 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que provienen del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Están hablando de las épocas de Noé. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Vuelvo y repito, ladrón en la noche para el que no está vigilante de las cosas de los días postreros y que no estar vigilante es estar leyendo las escrituras, es estar obedeciendo al Señor, es estar fuera del pecado, eso es estar vigilante. O sea que al que cree en el Señor Jesús y está obedeciendo al Señor Jesús, no va a llegar la venida del Señor como un ladrón en la noche. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Por eso el Señor está diciendo, la gente sigue casándose, construyendo fiestas y todo eso va a ser quemado, él lo dice. Y desde el profeta Isaías y atrás de las escrituras nos están anunciando eso. Porque ese día, cuando el Señor venga, no va a haber tiempo de nada, mi hermano. Ya no puede decir, perdóneme, ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. 11. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando, apresurándoos para la venida del día del Señor, de nuestro Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva en las cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz, sin mancha, sin pecado. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo
según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén, dice esta cita. ¿Sí estamos entendiendo? Voy a dar unas citas en estos minuticos que nos quedan, que nos apoyan sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí yo sé que todos ustedes están atentos, ¿sí? Ustedes están ahí atentos. Yo voy a dar la cita y cualquiera de ustedes, cuando yo pregunte, ¿quién tiene primera de Tesalonicenses 5:2? La leamos. Después pregunto, ¿quién tiene tal cita? La leamos. ¿Estamos? Así que ahí está para que cada uno se tome la molestia de abrir la escritura y buscar esa cita como un buen ejercicio de manipular nuestra espada, la palabra del Señor, estar en contacto con ella, vivirla, entenderla, acercarnos, conocerla. Todo eso es importante, acercándonos a la palabra por este pequeño ejercicio que vamos a hacer. Entonces ahí, ¿quién me va a leer así rápidamente? Primera de Tesalonicenses 5:2. ¿Vas a Yo la leerla? leo. Bueno, Por léame ahí, por favor. la palabra del Señor dice así en primera de Tesalonicenses 5:2. Pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día La del Señor noche. vendrá. Que Exactamente. Gracias, suegrita. Mire aquí, la escritura me está confirmando y afianzando que nosotros ya sabemos perfectamente que el día del Señor va a venir. O sea, que ya no haya duda en el corazón de una persona creyente en el Señor Jesús de que el Señor va a venir o no. Sí, Él va a venir. La escritura me lo está enseñando perfectamente y dice que nosotros perfectamente sabemos que el día del Señor va a venir y va a ser así como un ladrón en la noche, que nadie se da cuenta en qué momento llegó. Por eso demostrar. ¿Quién me lee Apocalipsis 1:7? Yo, pastor. Laila, por favor, gracias. He aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Amén. Dice claramente aquí que el Señor Jesucristo viene. Esa es nuestra fe, es nuestra esperanza. El Señor Jesucristo viene con las nubes y dice claramente que todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí y amén. Así que cuando el Señor nos dice a nosotros que tengamos cuidado de que nadie nos engañe, esta cita es clave para que nadie nos engañe, porque si una persona viene y le dice a un grupo de personas, venga, vamos que allí a la vuelta apareció el Señor Jesús, vamos que ya están haciendo milagros, el Señor Jesucristo dice, no vayan, porque aquí la escritura me está diciendo que cuando el Señor venga, no va a ser para un grupo selecto, escondidito, para la montonera, para la rosca, no. Él dice aquí que todo ojo le va a ver, todo. No es exclusivo, entre paréntesis, porque sí es exclusivo para las personas que lo siguen a él y lo aman y lo respetan. Pero lo que quiero decirles es que no
no va a venir en la manera que los hombres engañan. Camine que está allí en el desierto, camine que allí se apareció en tal pueblo y está haciendo milagros, camine que el Señor Jesús está allá y que venga alguien y diga yo soy Jesús. Mentira, porque el Señor va a aparecer en las nubes para que todo el planeta, todos los ojos lo van a ver. Eso dice la Escritura. ¿Vale? Mateo 25:31. Amén. Dice la palabra de nuestro Señor Jesús. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Amén. Amén. Una vez que pase toda esta situación y Él venga, eso me está afianzando esta cita de que el Señor viene. Y una vez que pasen todos estos elementos, todos estos acontecimientos que estamos hablando, Él se sentará en su trono de gloria, donde Él está siempre como Dios Todopoderoso. Gracias, mi hermana. Apocalipsis 22:12. Amén, pastor. Giovanni, muchas gracias. ¿Qué dice la Escritura? Dice las Sagradas Escrituras. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Amén. Aquí está afianzando el Señor otra vez, diciendo que Él viene pronto. Aquí yo vengo pronto. Él mismo está diciendo, yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo, mi galardón es el premio que trae para usted y para mí, para recompensarnos a cada uno según sea nuestra obra. ¿Está claro? Gracias, mi hermano. Primera Tesalonicenses 5:23. Yo, pastor, Dale, Vivianita. dice, y que el mismo Dios de paz los santifique por completo y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irrepresiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hay afianza y confirma que el Señor Jesucristo va a venir, pero fuera de eso nos da un tipcito. Aquí nos dice que el mismo Dios de paz nos santifique por completo y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo tienen que ser guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que el Señor viene, pero tenemos que estar preparados en lo espiritual, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, todo guardado para Él. ¿Sí estamos? Muy bien. Apocalipsis 3:11. Vengo pronto, retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Amén, dice el Señor Jesucristo. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes. ¿Qué tenemos en este momento nosotros? El conocimiento del Altísimo. Tenemos el reconocimiento de que Él es el Dios Todopoderoso, que no hay dioses con Él, que Él es el Padre Eterno, que Él es el Todopoderoso. Tenemos que retener eso, ¿sí? Para que ninguno tome nuestra corona, nuestro premio, y ese premio es vida eterna. ¿Estamos? Así que bueno, mis hermanos, el Señor Jesucristo, el Todopoderoso, nos bendiga. Dentro de 8 días, si es la voluntad de nuestro Padre, nuestro Señor Jesús, vamos a terminar con este mensaje, con muchas citas que apoyan la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, para que no quede duda más en nuestros corazones de que el Señor va a venir y de que estos tiempos están muy malos y que estamos en peligro, que tenemos que estar atentos, estar observando cómo va mi vida espiritual, cómo va esa comunicación, cómo va ese caminar con el Señor, no descuidar ese caminar con el Señor porque estamos en tiempos peligrosos. Amén. El Señor Jesús los bendiga. Los amo muchísimo. Los espero entre 8 días muy puntuales a las 6. Les pido el favor, inviten a otra persona, inviten a sus familiares, sus amigos, para que puedan entrar online y recibir estos mensajes de salvación. Muchas bendiciones para todos, que sigan teniendo un día de reposo muy bello.